Buenas noches a todos. Les quería agradecer porque es un día de semana y en realidad estamos todos cansados, pero es importante para nosotros compartir esta actividad con todos ustedes. Hoy nos acompaña la doctora Albertina Heisy. Ella es médica, especialista en clínica médica y en hipertensión arterial. Es jefa de la unidad de hipertensión arterial y de riesgo cardiovascular. Se desempeña en el Hospital Eva Perón, que es un hospital escuela, y coordina el grupo de trabajo de hipertensión arterial en la mujer, que es el tema que vamos a tratar esta noche. Pertenece a la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y el tema puntualmente que vamos a desarrollar es respecto a la rigidez arterial en la mujer, cómo la velocidad de la onda del pulso puede revelar el riesgo cardiovascular oculto. Esto tiende en cierta forma a rever algunas clasificaciones que nosotros tenemos también como bajo riesgo y que habrían que ser eh, revaloradas. Y bueno, y estas actividades son fundamentalmente organizadas por la Red de Médicos de Farmacovigilancia del Consejo de Médicos, la Comisión de Educación Médica Continua y la Comisión de Farmacología Clínica. Y bueno, obviamente contamos con el auspicio del presidente del Consejo, el doctor Oviedo. Entonces, a todos agradecemos la colaboración para que esta actividad se lleve adelante y bueno, y tenga un continuo a lo largo del año. Así que bueno, Albertina, cuando gustes, empezamos. Bueno, Claudia, muchas gracias por la invitación. Realmente adhiero mucho a lo que hablábamos antes del inicio formal de la charla, con la importancia de la interdisciplina y cómo nos nutrimos unos a los otros desde nuestras diferentes posiciones y diferentes saberes. Sobre todo cuando hablamos de temas así que resultan conjunción de distintas especialidades. Así que bueno, agradecerles la invitación a través tuyo y bueno, espero que les sirva y en el caso que no se entienda algo, supongo que tendremos un momentito para preguntas después. Bueno, yo este año, que no sé si nos pusimos las mujeres de moda o se puso de moda esto de hacernos preguntas, de convocarnos a preguntarnos si el riesgo cardiovascular realmente lo calculamos bien, si no hay algo más, si no podemos hacer algo más. He dado esta charla o partes de esta charla de distintas maneras a lo largo de todo el año y en todas empecé haciendo lo mismo y no va a ser la excepción esta noche. Comencé preguntándoles a ustedes cómo les parece que los médicos calculamos el riesgo cardiovascular en su consultorio, los colegas, como colectivo. Yo no sé qué hace cada uno de ustedes, pero sí puedo decirles que como colectivo la respuesta es que lo calculamos extremadamente mal. Porque si no, no hay explicación para que la enfermedad cardiovascular siga siendo la principal causa de muerte en las mujeres a lo largo de todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, no estoy hablando de lugares recógnitos, de países fantasiosos, estoy hablando de países del primer mundo, como en Europa, donde en muchos países las enfermedades del sistema circulatorio se llevan más de la mitad de las muertes de las mujeres que viven en esos países. Estoy hablando de países del primer mundo, como Estados Unidos, donde la enfermedad cardiovascular mata más mujeres que todos los cánceres que afectan a la mujer de manera combinada. Y por supuesto que también hablo de Argentina, nosotros no estamos exentos de esta realidad, donde en nuestro país una de cada 3 mujeres se muere por enfermedad cardiovascular. Esto significa una de nosotras cada 11 minutos. Y es un montón. Y la pregunta es, ¿por qué? Nunca tuvimos tanto desarrollo científico, médico, tecnológico como en 2025. Nosotros podemos poner 2 tiras, 3 electrodos y entender la hemodinamia cardíaca que leíamos en los libros de fisiología cuando fuimos a la facultad. Podemos hacer un cohete y mandar un hombre a la luna. ¿Por qué nos seguimos muriendo de lo mismo ante una cosa que es extremadamente conocida como hecho, como dato epidemiológico y estadístico? Como todo problema complejo, por supuesto que no va a tener una respuesta simple y lineal. Hay distintas aristas. La primera que tenemos que mencionar es que las propias mujeres no identificamos a la enfermedad cardiovascular como un problema ligado a nuestro género. Las distintas series de investigadoras a lo largo del mundo muestran que de 10 mujeres, 6 van a identificar el cáncer ginecológico como primera causa de muerte en el grupo.
que solo el 40% de las mujeres discute alguna vez en la vida con su médico las posibilidades de desarrollar enfermedad cardiovascular y que solo 3 de cada 10 reconocen la enfermedad cardiovascular como la principal causa de muerte en su grupo. Ahora bien, también tenemos que decir que esto no recae solamente en las pacientes. De nuestra parte, como equipos de salud, también hay una enorme subestimación del riesgo cardiovascular en las mujeres. Fíjense que cuando se hacen algunos sondeos con médicos generalistas, médicos clínicos, como en el caso de mi especialidad, los propios médicos que están en la línea de atención primaria de la salud reconocen que solo el 40% incluye chequeos de tipo cardiovascular en mujeres cuando vienen a hacer un control de salud de estos programados que se hacen las mujeres una vez por año. Que hasta el 70% de los médicos de atención primaria no priorizan la enfermedad cardiovascular como una problemática en la mujer y que ante igualdad de escenarios, entendamos por igualdad de escenarios, por ejemplo, una persona que le duele el pecho, se le asigna a la mujer un riesgo más cardiovascular más bajo del que le asignaríamos a los hombres. Esto significa, llega un paciente con dolor de pecho, es hombre, pienso que se infarta, es mujer, pienso que es otra cosa. Si hasta acá piensan que, bueno, tal vez no somos muy buenos en la prevención, pero sí somos muy buenos en la acción, déjenme decirles que tampoco están así, porque las mujeres tienen que reconsultar o consultar mayor cantidad de veces para tener un diagnóstico correcto ante un evento isquémico. Es decir, necesitan reconsultar porque hay mayor tasa de diagnóstico erróneo. Incluso con el diagnóstico de un evento isquémico, es menos probable que una mujer reciba las mismas conductas intensivas que sí le ofreceríamos a un par varón. Si damos tratamiento farmacológico, es menos probable que les prescribamos algunos medicamentos, sobre todo estatinas, IECA y ARA2, o aspirina, sobre todo si está en la edad fértil, y si piensan, bueno, hemos fallado en todo, pero por lo menos las mandamos a tiempo, lamento decirles que tampoco, porque las mandamos de alta antes y con menos recomendaciones preventivas. Esto no dicho por mí, están al pie de todas las diapositivas los muchos textos publicados que muestran estos datos. Hace unos años atrás, en el hospital, en la unidad de hipertensión donde yo estoy, decíamos, bueno, pero las pacientes no vienen, nosotras como profesionales de la salud no recomendamos. ¿Qué pasa en el medio? ¿Qué pasa con la mujer profesional de la salud, por ejemplo? ¿Cae en esta dinámica? Entonces hicimos una encuesta a más de 1000 profesionales de la salud a lo largo de toda Argentina, donde les preguntábamos, ¿de qué pensás que se mueren las mujeres? Y solo 3 de cada 10 sabían que la enfermedad cardiovascular era la principal causa de muerte en nuestro grupo. Y fíjense otros datos interesantes de la encuesta, que más del 70% no tenía médico de cabecera, que había casi un 40% que hacía más de 5 años que no se hacía un chequeo de salud, que casi el 60% hacía consultas de pasillo para resolver problemáticas ligadas a su propia salud, y de aquellas pocas que tenían chequeo clínico en el último año, a casi el 40% no le habían tomado la presión en el chequeo clínico. ¿Qué hicieron en el chequeo si no tomaron la presión? No sé. Entonces, mi pregunta en este punto de la charla es, ¿cuánto les parece a ustedes que tenemos que ver nosotros con esa falta de percepción que tienen nuestras pacientes? ¿Qué queremos que crean nuestras pacientes si nosotras mismas no valoramos esto como algo importante? Y ahora sí, habiéndonos puesto en tema, en esta circunstancia del tema, que nos falta todavía como reconocer la problemática con el tenor que realmente tiene, vamos a empezar a hablar del tema que nos trae. Y lo primero que tenemos que decir es que en Argentina, la mujer por una expectativa de vida situada en los 82 años, en base a los últimos datos de la OPS, marcando como 2 grandes hitos dentro de lo que es su desarrollo, la menarca, que más o menos sucede en torno a los 13 años, si bien a partir de los 10 puede estar, más o menos en nuestra población se da en torno a los 13, y la menopausia, que es cierto que puede aparecer de manera precoz y prematura, pero más o menos en nuestro medio, si no sucede nada raro, está en torno a los 50, le vamos a decir edad fértil a todo lo que queda en el medio. Una edad situada, según la bibliografía, entre los 15 y los 45 años, si ven, sabemos que puede empezar un poquito antes y terminar un poquito después. Para la medicina, en su concepción clásica, lo que todos nosotros estudiamos en la facultad, es que esta etapa, la edad fértil, es una etapa tipo vacación cardiológica para la mujer. Es como que está en vacación cardiovascular. Los estrógenos nos protegen y bueno, nada. Acá no puede haber infarto, no puede haber hipertensión, si sucede es como algo fantasioso.
Ahora, yo siempre que doy esta charla pregunto, pero a ver, ¿no nos estamos perdiendo de algo si en la etapa que más protección estrogénica tenemos casi la mitad de las mujeres mayores de 20 años que ya tienen algún tipo de enfermedad cardiovascular? Y sabemos que menos de la mitad de las mujeres va a llegar a un embarazo con buena salud cardiovascular. Bueno, evidentemente algo pasa, porque si no, estas mujeres que están en plena edad fértil no llegarían enfermas al consultorio. Estamos diciendo que de cada dos que se me sientan enfrente, una tiene problemas cardiovasculares. Y creo que acá es importante que recordemos que las mujeres no estamos sometidas a los mismos factores de riesgo cardiovascular que los varones. Y por supuesto que la evaluación no va a poder ser la misma. Vamos a repasarlos muy rápido. Fíjense que para determinar la enfermedad cardiovascular, el primer gran grupo de factores de riesgo que tengo son los tradicionales. Estos los que aprendimos hace 20 años atrás en la facu: hipertensión, diabetes, dislipemia, sedentarismo, obesidad, tabaquismo. Después los determinantes biológicos, los que me tocan en la tómbola. Mamá, papá hipertenso, abuelo hipertenso, yo seré hipertensa, soy mujer o soy hombre, tengo la raza que tengo la edad que tengo. Los determinantes sociales, que también los compartimos, no es lo mismo vivir en Argentina que en Japón, que en Estados Unidos, que en Ruanda o que en Europa. No es lo mismo tener un trabajo liviano que un trabajo pesado, no es lo mismo dormir poco que dormir mucho, que trabajar de noche que de día. Y acá ya nos metemos en dos grupos de factores distintos. Primero, los emergentes, los que están ligados a algún nivel inflamatorio, por decirlo de alguna manera, que los compartimos con el varón, pero que fisiopatológicamente se expresan distintos en la mujer que en el varón. Acá tenemos, por ejemplo, los trastornos ligados a la salud mental, las infecciones, las infecciones crónicas por virus, que ahí está mencionado el VIH, pero cada vez hay más evidencia con el virus hepatitis C, con el virus hepatitis B. Las enfermedades autoinmunes, no necesariamente solo reumatológicas, también pueden ser enfermedades cutáneas o con asiento en otros sistemas, y mujeres que han tenido tratamientos oncológicos. Acá cambia desde el tratamiento hasta el tipo de cáncer que ha tenido la paciente. Y después los factores únicos. Estos son los que podemos tener nosotras porque tenemos ovarios y útero. Solo se pueden dar en mujeres. También se los llama género específico en algunas bibliografías. Esto tiene que ver con mi historia reproductiva y mi historia hormonal. ¿A qué edad menstrué por primera vez? ¿A qué edad llegó mi menopausia? Si tuve que hacer terapia de reemplazo hormonal o no. Si quedé embarazada, si pude quedar embarazada fácilmente o tuve que hacer terapia de un tratamiento de fertilidad para poder embarazarme. Si perdí hijos, si esos hijos nacieron y pasó algo en el embarazo, yo estuve hipertensa en el embarazo, tuve diabetes gestacional, el niño tuvo que nacer antes, tuvo el peso adecuado o fue bajo peso. Bueno, todos esos factores únicos solo los podemos tener nosotras. Ahora bien, para toda esta lista que acabamos de recorrer, en la estratificadora que a mí se me propone, a mí y a todos ustedes para usar en el consultorio, es la que ustedes tienen a la derecha de la pantalla, que es un cuadrito. Algunos le ponen los colores un poco naranja, un poco más allá, un poco más acá. Existe la calculadora online de la OMS, de la OPS, todos preguntan más o menos lo mismo. En algún momento le va a preguntar, ¿el paciente es diabético o no? ¿Tiene enfermedad renal crónica o no? ¿Hizo un infarto o no? Bueno, si no hizo nada de eso, marque los factores de riesgo cardiovascular, así calculamos. Ahora, los factores de riesgo por lo que preguntan son estos: los tradicionales y los biológicos. ¿Dónde están en esa lista todos los otros que estuvimos mencionando? En ninguna parte. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿estas calculadoras de riesgo realmente calculan si dejan afuera las 3/5 partes de condicionantes que pueden generar enfermedad cardiovascular? Si solo va a incluir mayores de 40 años, cuando dijimos que la edad fértil es un periodo que se extiende a los 45, ¿qué hago? Calculo el riesgo 5 años, nada más. Todo el otro tiempo no me interesa. Cuando estoy diciendo que la mujer ya llega embarazada con enfermedad cardiovascular, me queda fuera un 80% de gap cronológico. Y si solo incluye pacientes con presión normal alta o hipertensión, los que no se puede tener enfermedad vascular con normotensión, entonces, bueno, vamos a ver que no es tan así, que nosotros podemos tener enfermedad vascular incluso con normotensión, incluso siendo jóvenes e incluso en ausencia de factores de riesgo cardiovascular tradicional. Hay algunas calculadoras de riesgo o estratificadoras que tienen una visión un poco más género específica o mucho más género específica, dependiendo del que tomamos, y entre ellos está el de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Que fíjense que este algoritmo es bien distinto. Dice,
¿Usted tiene una paciente con enfermedad cardiovascular? Sí. Bueno, entonces usted, esa paciente la lleva a conducta a tratamiento, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Ahora, si la paciente no, le dice que no se infartó, que no hizo una CB, que no tiene enfermedad renal crónica, calcúlele el riesgo cardiovascular. ¿Cómo? Con lo que a usted se le cante. ¿Quiere tiene el coso online? Haga eso. ¿Quiere usar la tablita de recién? Úsela. Si le da alto o muy alto, bueno, conducta intensiva. ¿Por qué? Porque para que dé alto o muy alto en algo que infraestima, estamos mal. Ahora bien, si le da bajo o moderado, piense que usted puede tener a su paciente en la categoría de riesgo que sigue. Entonces salga a pesquisar incrementadores del riesgo cardiovascular. ¿Qué cuáles son? Todos los que estuvimos mencionando y algunos más. Algunas terapias anticonceptivas vía oral, esto sobre todo las terapias que eran más viejas, que tenían mucho más estrógeno, no tanto las que se utilizan ahora. Algunas, como decíamos antes, los tratamientos de fertilidad, que no en todas las guías se incluyen como incrementadoras, pero que sí hay algunas publicaciones que lo mencionan. Como decíamos antes, el recién nacido bajo peso, el parto pretérmino, el síndrome ovario poliquístico. Porque todas estas cosas pueden hacer que la paciente tenga enfermedad cardiovascular subclínica. Usted encuentra uno y no calcule más, salga a buscar. ¿Con qué? Con lo que tenga. Ahora vamos a hablar los métodos que pro y que contra tiene cada uno. Pero ¿qué me dice esta forma de estratificar? Que yo hasta algún momento puedo calcular y después de ese momento tengo que buscar. Yo ya no puedo extrapolar más si está o no está. No me puedo comer, hablando en criollo, una enfermedad por un cálculo que no es una medición directa. ¿Y qué tienen en común todos estos factores? Ustedes dirán, che, acá hay cosas muy distintas. Una enfermedad autoinmune y un recién nacido bajo peso. Bueno, no son cosas que siempre se relacionan. Bueno, lo que tienen en común es que casi todas estas situaciones comparten en algún punto de su evolución haber pasado por un proceso inflamatorio que puede cronificarse y quedar como una inflamación crónica de bajo grado. Nosotros sabemos que la inflamación crónica de bajo grado de por sí lleva al desarrollo de disfunción endotelial. Sabemos que esta disfunción endotelial se produce menos óxido nítrico, que eso hace que las arterias se distiendan menos, que se empiece a formar todo el medio ideal para que se forme un ateroma. Ahora, de la misma forma que yo me tengo que acordar que esta inflamación crónica me puede llevar a la disfunción endotelial, me tengo que acordar que exactamente a través del mismo proceso me puede llevar a alteraciones de la distensibilidad arterial. Ustedes van a decir, bueno, pero es un poco lo mismo. Y la realidad es que son procesos distintos. Y también es distinto salir a buscar un proceso que el otro. ¿Por qué? Porque si nosotros recorremos muy rápido lo que veíamos recién como búsqueda de la enfermedad cardiovascular subclínica, fíjense que lo primero que salta es el Doppler vascular. Entonces yo digo, bueno, enfermedad vascular subclínica, por Doppler, ¿qué encuentro yo? Y encuentro un ateroma. Ustedes me van a decir, bueno, que yo siempre digo, el ateroma es lo último que puede suceder en una arteria. Algunos siempre me dicen, no, el ateroma se puede romper. Bueno, estamos hablando de un evento. Ya si un evento no lo diagnosticamos, es como que hemos pasado todas las barreras de lo posible. Fuera del ateroma, que es lo más terminal que puede suceder en una arteria, porque lleva años que suceda y una vez que el ateroma aparece, o crece y obstruye, o se rompe y hace un evento, o lo estabilizo con medicación, pero el ateroma no se va más, se puede achicar un poco el área de placa, pero queda. Antes de eso tengo el espesor de íntima media aumentado, que también lo puedo ver por ecografía. Pero hay algo antes de eso, que es la lesión inicial, donde yo todavía no tengo alterada la estructura macroscópica. Voy y miro con una imagen y yo voy a ver la arteria igual, pero esa arteria no está trabajando igual, porque viene alterado justamente lo que hablamos que es la distensibilidad arterial. Entonces, este sondeo que me propone la ecografía, que no está mal, yo puedo sumar otras cosas, como por ejemplo la velocidad de onda de pulso, que es mucho más precoz que lo que me va a mostrar una ecografía. Si yo esto lo tengo que bajar a la fisiopatología que veníamos hablando antes, tendríamos que decir que esta disfunción endotelial, que siempre tenemos muy presente en la cabeza, habla de procesos en la túnica íntima. ¿Bien? Esa inflamación que me lleva a la formación del ateroma a través del reclutamiento de las células inflamatorias que todos conocemos. Pero cuando yo hablo de alteraciones de la distensibilidad arterial, hablo de alteraciones que suceden en la túnica media. Sabemos que esto tiene un componente funcional y un componente estructural. El componente funcional es esa vasoconstricción que yo tengo por aumento del tono, ¿no? Eso se sostiene durante un tiempo, pero en la medida que uno no lo trata, no lo aborda, comienza a generar cambios estructurales. Se degrada la elastina, se empieza a romper esa elastina y el cuerpo no la puede volver a formar. Entonces, ¿qué hace? Va y la suplanta por colágeno tipo 3. El colágeno tipo 3 es duro.
Entonces, ahí yo ya llego a un proceso de rigidez estructural, que muchas veces sabemos que no es reversible. Bien, a eso le decimos rigidez arterial. Entonces, tengo que acordarme que de la misma forma que yo puedo tener aterosclerosis, puedo tener arteriosclerosis. Y que estos dos procesos, que a menudo coexisten, que comparten fisiopatología y que están interrelacionados, son diferentes. Y yo puedo tener un paciente sin ateromas y con rigidez arterial. Y puedo tener un paciente con rigidez arterial y sin ateromas. Y puedo tener uno que tenga las dos cosas. ¿Bien? Y que me están hablando de lugares distintos del arteria. Esto, y ahora sí hablando un poco de cuánta utilidad me da la velocidad de onda de pulso para ver qué está pasando en las arterias, para entender que estas mujeres, si ya tienen lesión en la arteria, no son mujeres que tienen bajo riesgo. Hicimos un trabajo grande, empezamos en 2022 en una línea que la empezamos solo en mi hospital, con cada uno de estos factores de riesgo de forma individual. Y avanzado ya en la investigación, fuimos incorporando centros de distintos lugares del país. Pudimos hacer un multicéntrico con un centro Rosario, donde yo estoy, que es Granado de Baigorria, que está pegadito a Rosario, un centro de Córdoba y uno de Mendoza. Ahora esta experiencia sigue, se han incorporado más centros de la Argentina e incluso a nivel internacional, porque tenemos colegas uruguayos que se han sumado a la recolección de datos. Nos preguntamos esto, che, ¿hay que estar hipertensa realmente para poder tener lesión en las arterias? ¿O qué pasa con las mujeres que solo tienen estos factores? Entonces salimos a buscar mujeres que no fueran hipertensas, que no fueran diabéticas, que no fueran dislipémicas, que no hubieran fumado, que estuvieran fumando, y que no tomaran ninguna medicación que pudiera modificar el estudio. Por ejemplo, si había una paciente que tenía síndrome de Raynaud en los dedos y le daban un bloqueante de canales de calcio, bueno, la sacábamos a esa mujer porque lo tomaba por otra cosa, pero en definitiva el medicamento podía afectar el estudio como medio. Si no tenían ningún factor de estos riesgos, de estos factores de riesgo tradicional, las estudiábamos para ver si ya no tenía enfermedad, como haríamos con un paciente hipertenso. A ver, usted tiene un ecocardio, tiene hipertrofia, le hacemos un test del reloj, le da alterado, tiene microalbuminuria positiva, la creatinina da alterada, tiene un ateroma. Bueno, si no tenían nada, bueno, se la estratificaba por la estratificadora de la OMS, que es esta que pasamos en el cuadro de antes, y todas caían en riesgo bajo, es decir, menos de 5%. Una vez que las teníamos ahí, les preguntábamos si habían tenido alguno de estos factores de riesgo, si tenía una enfermedad autoinmune, si había tenido hipertensión en el embarazo anterior, si tenía VIH, había tenido alguna enfermedad oncohematológica y se había curado, si tenía alguna enfermedad hematológica autoinmune, si tenía algún trastorno de la salud mental, depresión o ansiedad, y si había tenido menopausia o menarca temprana. Ahora, y las dividíamos, ¿tenía algún factor o no tenía? Ahora, para estar en el grupo sí tengo un factor, estas enfermedades tenían que estar totalmente bajo control. ¿Qué significa? Que si tenía una enfermedad autoinmune, tenía que estar en remisión clínica. Si había tenido un cáncer, tenía que tener la curación certificada por el oncólogo y ya estar en remisión clínica. Si tenía VIH, tenía que tener carga viral indetectable y CD4 normal. Si había tenido una preeclampsia, tenía que estar normotensa al momento de la consulta. Y a todas le fuimos y le medimos la BOP. Nos encontramos que las mujeres que tenían un factor de riesgo, aunque estuviera controlado, el 50% de ese grupo ya tenía enfermedad arterial, versus menos del 1% del grupo de las mujeres que eran controles sanos que no tenían ninguno de estos factores de riesgo. La pregunta es, ¿quién ve a estas pacientes? Porque para el reumatólogo estaban en remisión clínica, para el oncólogo se habían curado, para el cardiólogo no estaban hipertensas, para el clínico no eran diabéticas, no eran dislipémicas, para el obstetra ya habían tenido el hijo. ¿Quién se ocupa de estas mujeres? Un colega que leyó el artículo me dijo, che, pero estas eran mujeres sanas. Estas son las sanas para nosotros. Bueno, fíjense que estas que nosotros las tenemos como en una órbita media difusa, que es una paciente de todos y no es de nadie, la mitad ya tenía enfermedad arterial. Algunos me han dicho, bueno, pero a lo mejor como incluiste a partir de 18 años, las más grandes estaban más rígidas. Y lamento decirles que las mayores diferencias en el nivel de rigidez de la pared las vimos en mujeres menores de 40 años. Esto es, en líneas generales, tener un factor versus no tenerlo, pero también para cada uno de los factores de forma individual. Esto que yo les muestro acá es un poco como este último trabajo donde los hemos englobado todos, pero también hemos hecho evaluaciones específicamente para enfermedades autoinmunes, específicamente para mujeres con preeclampsia, es decir, tenemos publicado muchos de estos resúmenes de trabajos en congresos
y seguimos adelante incorporando cada vez más factores de riesgo y con más centros. Yo les planteaba, cuando a principio de año lo di en un congreso y les planteaba, de ninguna manera en este auditorio alguien que estudie un paciente hipertenso saldría a decir que ese paciente hipertenso no tiene enfermedad renal pidiendo solo una creatinina. Quiero pensar que también piden una microalbuminuria. Bueno, de la misma manera les digo yo entonces, ¿por qué salimos a buscar el daño en la arteria con la lesión más crónica y terminal que puede tener una arteria? ¿Por qué no desagregamos componentes en la arteria y también salimos a buscarlo precoz? Como hacemos en el riñón, que pedimos una microalbuminuria, no pedimos una orina completa para ver ya cuando la proteinuria es positiva y perdí un montón y recién ahí sale en una tirita reactiva. ¿Bien? Y la velocidad de pulso sabemos que mejora la predicción del riesgo cardiovascular. Sabemos que a mayor VOP tenemos mayor calcificación coronaria, menor índice tobillo-brazo, se relaciona con más hiperintensidad en la sustancia blanca, con mayor nivel de microalbuminuria. Sabemos que una VOP más alta me aumenta el riesgo relativo de eventos coronarios, de eventos cardiovasculares, de stroke y de muerte cardiovascular en líneas generales, comportándose como un factor de riesgo independiente. ¿Qué significa esto? Que no es si tengo la VOP alta porque soy hipertensa, si tengo la VOP alta y soy dislipémica, soy diabética. Tengo la VOP alta, más allá de tener o no un factor de riesgo cardiovascular tradicional, aumenta 13% mi riesgo cardiovascular por cada metro segundo que está encima del valor que yo debería tener por mi sexo y por mi edad. En un análisis secundario del SPRINT, que incluyó los pacientes que aparte de todos los chequeos que se lo hacían tenían medida la VOP, vieron que el hecho de incluir la velocidad de onda de pulso mejoró la predicción por muerte de causa cardiovascular y por todas las causas. Y esto fue independientemente de la clasificación que tenían inicialmente en el score de Framingham. Entonces, a la luz de estos datos, ¿cuál es el desafío? El desafío es, uno, individualizar a estas mujeres donde necesitamos pesquisar estos incrementadores de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque en ellas es donde tenemos que ser asertivos y salir a buscar la enfermedad vascular incipiente, pero con métodos que sean precoces. Si yo pienso que una mujer de 15 años, para encontrarla enferma, le tengo que pedir un ecocardio para buscar hipertrofia, o una chica de 18 años que acaba de tener un bebé, o de 25 años, o de 30 años, que acaba de tener un hijo, le quiero diagnosticar la enfermedad cardiovascular con un ateroma, no lo voy a encontrar nunca, porque tarda años en formarse un ateroma o una hipertrofia. Yo acá tengo que salir a buscar cosas que se alteren rápido. Y tengo que ser oportuna para actuar en consecuencia de lo valorado, porque sabemos que la rigidez arterial se puede tratar y que, como dijimos en una parte de la charla, hay una parte del proceso donde todavía es reversible esa rigidez. Después hay una parte donde no, donde yo ya rompí todas esas fibras de elastina y tengo un montón de suplantación de colágeno, ahí ya no. Pero si uno es asertivo y trabaja rápido, esto se puede tratar, tanto de forma no farmacológica, se ha visto que la reducción de peso, el ejercicio, la dieta, reducir la ingesta de sodio mejoran la VOP, como de manera farmacológica. En algunas series se habla de estatinas por este comportamiento compartido que tienen entre túnica media y la túnica íntima, y en otros se habla de fármacos antihipertensivos, que no necesariamente se tienen que dar a dosis antihipertensivas. Una dosis muy baja ha demostrado en muchos de estos agentes, los IECA, los ARA2, los bloqueantes de canales de calcio, especialmente cuando los combino, bajar metros segundo, desde medio metro segundo hasta 2,5 metros segundo, dependiendo de la dosis y el agente que doy. He terminado estas charlas a lo largo del año dejando esta frase y también la quiero compartir con ustedes. La frase dice que nuestro futuro todavía no está escrito, que el de nadie lo está, que nuestro futuro, y yo les digo entre paréntesis también a veces el de nuestro paciente, es lo que nosotros hagamos de él. Así que tenemos la obligación de hacerlo bien. Muchísimas gracias. Les Muchas pido gracias, perdón si me pasé en Albertina. el tiempo. No, no, perfecto. La verdad que muy interesante. Yo voy a abrir con una pregunta y están todos invitados a los que quieran hacer comentarios sobre el tema o preguntas, tienen la posibilidad de levantar la mano y vamos abriendo los micrófonos, si les parece bien, para organizarnos. A mí me llamó la atención que una de las cosas que comentaste fue que la mayoría de estas mujeres teóricamente sanas, con un riesgo cardiovascular bajo y que presentaban
estas lesiones o este endurecimiento arterial eran menores de 40 lo que encontraron. Yo habría pensado, dejándome llevar por la falta de estrógenos, el síndrome metabólico, todas las implicancias que tiene la menopausia en sí, que posiblemente las mujeres ya con una menopausia o con un climaterio avanzado o una menopausia ya afianzada serían las que presentaban a lo mejor, eh, o sería el grupo más comprometido. Pero bueno, ahora que lo pienso, posiblemente sería el grupo más comprometido desde el punto de vista de la lesión de la íntima y la formación de la placa. Estaría En bien la hacer una... menopausia hay, exacto, hay una cuestión metabólica que afecta mucho a la íntima, pero esto que vos decís es una lectura correcta. Nosotros que veíamos que la trayectoria era de los 18, que era la edad que incluíamos, hasta los 40, tener el factor era muy distinto, 1 metro, 1 metro y medio de diferencia, que no es despreciable, porque dijimos que por cada 1 metro, casi 15% más de riesgo cardiovascular, o sea que 1 metro y medio, 20% más de riesgo cardiovascular, o sea que es mucho. Ahora, ¿qué pasa a partir de los 40? Dejamos de ver diferencias, pero no porque vos decís, bueno, después de los 40 el factor de riesgo no afecta. No, porque ya a partir de los 40 naturalmente tenemos procesos de rigidización, todos, tengamos factores de riesgo o no. Entonces yo digo, ¿cuántas mujeres más de 40, donde el estrógeno empieza a bajar, tienen tendencia a tener más BOP? Y casi todas. El tema es que ya a los 40 yo a lo mejor vengo con rigidez de los 20, entonces yo me perdí una ventana de intervención terapéutica de 20 años en esa mujer. Entonces, una suma la rigidez con lo natural de la evolución de su edad, dentro del proceso natural de envejecimiento vascular. La otra viene envejecida 20 años antes. Entonces, el evento lo voy a tener igual y no. Probablemente en la que viene arrastrando el factor de riesgo, yo tenga, no, no lo sabemos, ¿eh? Hacia ahí debe ir la medicina, ¿no? A ver cómo se expresan estas mujeres, probablemente yo tenga un desenlace mucho peor en aquella que viene envejeciendo la arteria desde antes. Esto está Sí, mucho perfecto. más visto, por ejemplo, en las pacientes con diabetes, En la en las mujeres que preeclampsia. tienen hipertensión, que sabemos que esa rigidez sucede. Lo novedoso es que suceda sin los factores de riesgo tradicionales, como factores que van a incidir directamente ligados a la historia hormonal o la menor protección o a sumarse a este medio que ahora hablamos de cardio-reno-metabolismo, que yo siempre digo cardio, Mm. reno, hepato, nervio, vamos a poner a todos en el medio, porque en realidad el Cerebro. metabolismo afecta todo, hacen esta conjunción, donde la túnica y la media se complotan de alguna manera para sumar una enfermedad arterial que va a tener una progresión mucho más rápida, seguramente. Posiblemente un buen nicho para detectar y comenzar sería en el embarazo, durante la gestación, y sobre Totalmente. todo mujeres que a veces se nos escapan, pero que en la primera gestación han hecho una preeclampsia o y, eh, o sea, para el seguimiento de los próximos embarazos, o sea, esa etapa como más vulnerable y posiblemente sería una buena ventana como para optimizar los resultados. Sí, nosotros acá, yo siempre digo que poder hacer estos trabajos uno puede porque de alguna manera el consultorio nuestro, yo soy clínica de base. ¿Por qué? Ah, Porque si vos decís, bueno, al cardiólogo, y al cardiólogo, excepto una evaluación deportiva en un paciente joven, no le llega. Al cardiólogo uno deriva al paciente cuando ya está hipertenso, cuando hay algún problema. Entonces, cuando nosotros arrancamos con esto, que dijimos, bueno, vamos a valorar cómo está, fuimos y dijimos, hablamos con los reumatos, che, vos tenés tus pacientes jóvenes, los que están en revisión clínica, bueno, mandanos. Ponerlos los jueves de 8 a 10 de la mañana, por ejemplo. Listo, esos turnos son tuyos. Mandá, vos podés anotar el que quieras. Vení, hacemos toda la consulta y hacíamos la medición. Otro día pusimos para los tocoginecólogos. Otro día pusimos para los pacientes que tenían VIH. Entonces, pudimos ir haciendo circuitos de reclasificación. El consultorio se llama así, reclasificación del riesgo. Llegamos a un punto que hicimos toda la vuelta con esos pacientes y con los tocoginecos lo que estandarizamos fue, esto se mide como parte del cuarto trimestre. En el claro. cuarto trimestre, ¿qué hacemos? Vemos lípidos, vemos glicosilada, vemos TSH, que la mujer baje de peso, si puede estimularse la lactancia materna, que no vuelva a fumar, laboratorio, microalbuminuria residual, a ver qué pasó, y en la mayoría de los lugares se termina. Bueno, nosotros a eso sumamos BOP. Y nos hemos encontrado muchas sorpresas, no de las buenas. En la experiencia de preeclampsia, 8 de cada 10 mujeres que habían experimentado una preeclampsia se iban con parámetros de rigidez del hospital. Ahí esas mujeres, mucho seguimiento para ver si
la rigidez era más un componente funcional que mejorando, normalizando la presión, eh, desedematizándose, dando de mamar, pasando esos primeros 3 meses, volvía a parámetros normales y muchas no, muchas quedaban rígidas. A esas, bueno, ahí la discusión es vamos a tratar o no vamos a tratar, porque tengo una mamá de 20 años que ya tiene enfermedad arterial. Y esa Sí, mujer a lo seguro. Y mejor quiere ser además, madre de vuelta. no, y además un grupo de riesgo que todos sabemos que a la larga, a la vuelta de la vida, cuando empiece menopausia, posiblemente sea uno de los factores de impacto Totalmente. que altera. Nos acompaña esta noche también la doctora Marcela Tamirano. Ella es cardióloga, es ecografista y es presidenta del distrito SAC en Córdoba. Así que, ¿cómo estás, Marce? Ahí Bueno, me bueno, dice algún justo llegué. comentario, un placer que estés esta noche con Nada, nosotros. muchas gracias por la invitación. Súper interesante y las escuchaba atentas y pensaba, ¿no? Que por ahí uno como cardiólogo los ve tarde a estas pacientes. Las ve tarde y capaz que el tratar multidisciplinariamente y el que las detecten antes para que nos lleguen antes. De por sí nosotros los cardiólogos vemos a las pacientes mujeres cuando ya están en la perimenopausia o en la menopausia porque alguien las detectó y lo mandó por la hipertensión arterial. Nosotros que venimos evangelizando un poco el tema de que la mujer se muere por causas cardiovasculares, y ahora que hace poquito salió el 9 de octubre, se va a conmemorar todos los años ahora el Día de la Enfermedad Cardiovascular en la Mujer, la idea es empezar a evangelizar un poco lo que es a la mujer consciente. Yo tengo poblaciones muy distintas donde yo trabajo en la parte privada y trabajo en la parte pública, y hay una diferencia abismal en las mujeres y uno empieza a detectar pacientes cada vez más jóvenes, muy enfermas y ya tarde, y son las pacientes que terminan con los eventos y que no tienen la conciencia de que la enfermedad cardiovascular en la mujer es la principal causa de muerte. Y bueno, con lo de la banda del pulso me parece que es algo que está bueno, que no sé qué tan aplicabilidad tenemos, como para empezar también a comentar, porque no hay muchos de los cardiólogos que sepamos esto tampoco. Entonces No, está eso bueno, me justamente parece. eso iba a preguntar, ¿qué tan factible es aplicarlo como método de diagnóstico? Si puede ser en el consultorio, si es un método que mandamos a hacer, ¿qué tanta factibilidad hay en el uso de este recurso? Mira, depende, primero, ¿qué tal, Marce? Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto que estés. Mira, depende mucho del método, o sea, porque nosotros podemos obtener el valor de velocidad de onda de pulso con distintas metodologías. El Mm, patrón oro es la tonometría, donde uno va, ujú. apoya un tonómetro arriba del pulso, obtiene la gráfica de la onda, se fija bien, que obviamente esto es lo mismo, yo siempre digo, lo mismo, vos vas poniendo un catéter de Swan y tenés que ir viendo la onda para ver dónde está pasando, esto es igual, tiene que haber una formación que sea buena del operador para entender que está recogiendo el dato que debe. Pero que ahí sí necesita información, tenés que saber algo de mecánica, tenés que saber qué ves, cómo recoger la onda y demás. Pero hay dispositivos que son extremadamente sencillos, pues yo también puedo obtener la velocidad de onda de pulso con oscilometría. ¿Qué complejidad tienen los dispositivos oscilométricos? Nada, poner un manguito acá y apretar un botón, sentar bien al Sí. paciente, le apoyo la espalda, o sea, lo mismo que cuando tomo la presión, aprieto un botón y hasta me pone una carita que está triste si me da mal. Ahí lo que tenemos que discutir es, ¿puedo comprar el equipo o no? Yo, que soy una defensora de esto, soy una defensora de la prevención primaria en líneas generales y de la promoción de la prevención en líneas generales, pero más con esto, que es a lo que me dedico, digo, por más que cueste lo que cueste, ¿cuánto te cuesta una mujer infartada a los 40 años que se muere, deja una familia o los hijos sin atender, o queda discapacitada, o queda con una CB? ¿Qué morbilidad, qué carga de morbilidad tiene para esa paciente y para muchísimas otras? Porque dijimos, no es una paciente, son 30% de las argentinas. Entonces, yo creo que ese aparato, si ese aparato o el que sea, o los que sean, se amortiza rápidamente cuando uno genera un circuito como el nuestro, donde nosotros decimos, vos, viste, la paciente está perfecta, bueno, vamos un escalón más allá. A los reumatos, cuando arrancamos, nosotros arrancamos en 2021 con esto. Ahora ya es como común dentro del hospital, pero en ese momento no se entendía qué era el aparato, qué era lo que iba a medir. Y yo les decía a ellos, tus pacientes reumáticos, ¿de qué se mueren? ¿Se mueren de un brote de lupus? Bueno, alguno a lo mejor séptico puede llegar a fallecer por eso, pero la gran mayoría de tus pacientes se va a morir de un infarto o de una CB.
E iba y le decía lo mismo a los infectólogos, a los que hacían HIV. Tu paciente con HIV hoy se muere con 12 de 4 y una enfermedad oportunista. No, se muere infartado, porque la enfermedad cardiovascular bueno, y así pudimos ir pensándolos de esta forma, decir, bueno, el que está perfecto, ¿no puede tener algo más? Y así empezamos a hacer esta ronda. Yo creo que es muy aplicable. Aparatos tonométricos en Argentina no hay tantos, pero cilométricos hay muchos. Y yo, por ejemplo, lo hago en mi consultorio. Viene la paciente, se hace la consulta, se identifica un factor, bueno, pesate, medite, acostate, y lleva 10 minutos medirla. Yo hago tonometría en mi consultorio, pero se hace una oscilometría tanto más rápido. Perfecto. Acá el doctor Cristian Quiroga quiere hacer un comentario. Doctor, ¿Qué tal? Buenas noches. Soy preséntate, de doctor, aquí. así te Bueno, conocen. soy el doctor Quiroga, soy de acá de Córdoba. Trabajo en el Instituto Modelo de Cardiología de aquí de Ujú. Córdoba. Soy del Servicio de Diagnóstico Vascular. Capaz que vos lo conozcas a Marcos Baroni. Yo Un gran hago, amigo bueno, Marcos. está en el consultorio del lado mío generalmente. Marcos y Roxana, a los dos los tengo Bien, ya. exactamente, bueno. Yo hago, si bien soy cardiólogo, ya hace 17 años que hago solamente Doppler vascular y Ujú, dentro del, no hago cardíaco, hago arterias y venas. ujú, Eh, perfecto. y vos sabés que cuando ibas hablando, había muchas cosas que eh, a mí siempre hace un tiempo me viene la idea de comparar velocidad onda de pulso y función endotelial. Nosotros podemos hacer función endotelial con el test de vasodilatación posisquémica, que me Bien, parece perfecto. que en mi ignorancia, a lo mejor fisiopatológica, creo que deben andar cambiando muy cerca una con otra. Por ahí pienso que la función endotelial puede ser un poquito antes todavía que la VOP, que serían dos buenos marcadores para prevención primaria y secundaria, que me parece que eso deberíamos poderlo hacer. Lo que pasa, bueno, nosotros trabajamos con bastantes mujeres, nuestros grupos de pacientes es bastante mixto, Ujú, y para que vos tengas así, nosotros, por ejemplo, yo empecé de marzo, tomé 5 meses, todos los pacientes que hicimos con doble estudio, de ujú, carótidas y miembros inferiores, ¿cierto? Hicimos un total de 3.200 pacientes, 800 fueron dobles, es decir, ujú, fueron 1.600 estudios. De esos 1.600, el 30% tiene placas en un solo lecho, o en carótidas o en miembros inferiores. La media fue de 52 años, con una mediana también de 51, 52. O sea, era representativa. Los extremos de edad era de 34 a 83 años. ujú, Y entonces vos vas viendo que nosotros llegamos a ese paciente a los 52 años que ya tiene lesión, se puede decir, porque tiene placas. ujú. Entonces había que llegar 10, 15 años antes. Que Correctísimo. es ahí. Y otra cosa que a uno le llama mucho la atención es que a estos pacientes, yo digo, si vos mandás a un paciente a hacer un cateterismo y ves que no tiene lesiones severas, tiene lesiones pequeñas de un 30, 40%, ese paciente va a salir con dosis alta de estática. Y yo te puedo asegurar que en el consultorio yo pongo, no hay que clasificar lesiones menores al 40%, no hay un método exacto para eso. Después del 50 sí coordinamos todo el mundo el mismo lenguaje. Menores al 40 no hay que decir porcentaje. Pero esos pacientes que salen con la placa de 2 milímetros, 2 milímetros y medio, 3, se van del consultorio con 10 gramos, 10 miligramos de estatinas. Y digo, este paciente ya es vascular. ¿Por qué le vamos a dar Correcto. 10 miligramos y el que tiene una lesión del 30% coronaria, no, a este lo tenemos que darle dosis real? Creo que por eso también tenemos mortalidades más altas, eh, tenemos mayor número de eventos, o sea, creo que es muy importante en eso. Mira, Y lo que vos cuando vos decís, empezás, Cristian, sí, interesantísimo, adhiero a todo lo que decís. Eh, ¿Viste el estudio PESA que hicieron bueno, en eso te iba a España? nombrar. El Hace 10 estudio años ya PISA, que lo hicieron el ya, PESA. Lo bueno, mismo que mencionás vos, la bueno, media era 42 años, 40% eran ya, mujeres, lo que pasa la es que mitad ellos tenía toman, enfermedad arterial. lo que pasa es que ellos tomaron de 40 a 55, el Ahí está. AWHS toma de 40 a 60, pero solamente hombres. Lo que a mí me llamó la atención del grupo que yo tomé, por ejemplo, PESA, te habla de que el 50% tiene lesiones, placas en miembros inferiores.
A mí, cuando yo empiezo a diferenciar en hombres y mujeres, el 47% tiene placas de los hombres, el 47% tenía en carótida y el Ujú, 67% en miembros inferiores. La mujer era el 52% en carótida, es como que, y ujú. el 37% en miembros inferiores. Como que yo siempre digo, si vos tenés un solo tiro, y a lo mejor a Sí. la mujer le pido el vaso carotídeo, el doble carotídeo, y al hombre a lo mejor le tiro miembros inferiores, ¿viste? Pero Eso que vos estás diciendo me lo llevo porque yo siempre, lo digo siempre en el consultorio, si es mujer voy acá, si es hombre voy a la ingle, pero ahora eh, tengo el eh, dato estadístico que me lo estás bueno, avalando bueno, entonces en, digo, en población argentina, digamos. exactamente, porque es nuestro eso. Eso es Eso es nuestro. de Córdoba en el Bueno, Instituto Modelo de Cardiología. ¿eso Eh, está publicado? Tiene un mes y medio que estoy para el Bueno, simposio del es que instituto, lo tenés, lo porque presenté ahí. lo En que el dijiste simposio lo primero presenté. de tu poco entendimiento de la fisiopatología no es tal, o sea, creo que tenemos un entendimiento está muy, muy bien. Los datos que vos das, yo adhiero con vos, me parece que son pacientes que ya tienen enfermedad vascular. A mí muchas veces me preguntan, pero usted busca la BOP y se la encuentra alterada, la trata, pero ¿para qué me voy a tomar el dolor de panza, buscar algo y después no tratarlo? Para que después aparezca un eh, ateroma y el paciente se vaya con 5 miligramos de rosuvastatina, que no le va a hacer nada, por decir una estatina. Lo que vos mencionabas del tema de la medición de la función endotelial, hay estudios. Nosotros acá arrancamos con mujeres en posparto. Cuando comentaba Claudia el tema de la preeclampsia. Ahora estamos en paralelo haciendo monitoreo durante el embarazo. Es decir, viene una mujer embarazada, primer trimestre. Yo no voy a esperar que vos tengas tu hijo para medir. ¿Por qué? Porque yo ya sé que en el embarazo, para adaptarte, vos tenés que distenderte muchísimo. Ese bajón que yo espero de la presión arterial en el primer trimestre se da a expensas de una mejor distensibilidad arterial en el periodo mediada por progesterona. Entonces, si yo ya te tengo rígida en el primer trimestre, ¿qué pienso que va a pasar? ¿Va a agregar una totalmente. preeclampsia o en realidad es una vascularmente enferma que no le puse título de hipertensa y sobreagrega una preeclampsia? Son dos cosas totalmente distintas. Y en ese sentido, sí hay estudios que marcan esto que vos indicás. Hay estudios que por un lado hacen cardiografía por impedancia, que nosotros también lo medimos, porque después cuando las tenemos que medicar, elegimos un poco el fármaco, no es que a ver la betalol, nifedipina, amlodipina, alfametil que tengo, no. Si vos estás vasocontraída, nosotros no te vamos a dar un beta bloqueante, o sea, te vamos a dar un bloqueante de cadena de calcio. No, Cuando uno mide cardiografía, lo que muestran estas mujeres es que tienen una tendencia a tener un patrón más hipodinámico, una resistencia vascular sistémica más alta, una distensibilidad medida por BOP más baja, menos aumento del volumen sistólico de lo que uno esperaría en el momento, y cuando vos medís dilatación mediada por flujo, tienen alterado. Eso se altera más o menos en la semana 11 de gestación. Semana 11 que bien. luego se nos manda el obstetra y te dice, no, pará, que llegue a la 20 por lo menos, fíjate que esté en útero, que no sea un ectópico, y después si llega a la 20 seguimos charlando, que está bien, o sea, se hacen los screening y todo, pero fíjense que a la semana 10, o sea, no pasó nada todavía, y esta mujer ya muestra que vascularmente va a tendencia al fracaso. Coincido con vos que yo creo que no es que sucede uno o el otro, me parece que se alternan juntos, porque mucho de lo que sucede en la túnica media va a condicionar lo que sucede en la íntima, y mucho de la íntima tiene transmisión a la media. Me parece que va un poco de camino, es una O- arteria o- que tiene menos óxido nítrico, se distiende menos, y en esa menor distensión, obviamente que suma parámetros de rigidez, y así arranca esa arteria gruesa, y la arteria chiquita, que uno lo puede medir por RCB en la cardio, no está muy distinto de eso. Vos sabés Eh, que yo hace unos años con el doctor Serra, la idea de él mm, era, César Serra, obviamente, tratamos en un momento de empezar a hacer función endotelial a mm, embarazadas. El tema es que el instituto no tiene obstetricia, entonces como conseguir pacientes embarazadas era un lío. Llegué a hacer muy pocas, sobre todo alguna paciente de ahí o personal del instituto que y me llamó la atención de las que le hice que tenían una buena vasodilatación. Yo he hecho muchas funciones endoteliales para el servicio de marco de prevención y yo siempre digo que una de las mejores vasodilatación que veo son los ciclistas. Si vos me mm. preguntás quiénes tienen, muy buenas, mejor que el running. Si vos te pones, vas a decir, mira, Otro estos dato. dilatan más. Entonces, sin duda que debe ser mejor porque es más constante, oxigenan distinto.
Entonces debe venir por ese lado. Pero me había llamado la atención que esas mujeres no eran atletas, no eran nada de eso, y tenían buena vasodilatación. Yo creo que como screening estaría bárbaro, porque yo creo que aquella que no mejora, seguramente es la que después debe terminar con hipertensión, con la preeclampsia, todo eso. Hay datos publicados. Mira, yo siempre recomiendo leer un artículo que creo que es, si no me equivoco, es de BMJ, British Medical Journal of Obstetrician, que es de, bien de ellos, que lo que hizo fue comparar cuánto me suma a mí el screening de preeclampsia hacer factores angiogénicos solos, hacer un Doppler de uterina solo, hacer factores angiogénicos más Doppler de uterinas, que hoy por hoy es el gol estándar a lo largo del mundo, y cuánto me da medir una BOP y un índice de aumentación. El área bajo la curva diagnóstica de la BOP sola es muy superior a lo que yo puedo obtener haciendo Doppler de uterinas y factores angiogénicos. Entonces, en mi hospital nosotros podemos medir, pero yo digo, bueno, el aparato, como decimos, es un estudio que lleva 10 minutos, no invasivo. Lleva 3 electrodos y 2 tonómetros. O sea, nosotros pudimos hacer hacemos velocidad de pulso con Mobilograph, y tuvimos un tiempo en hemodinamia para poder hacer presión central y compararla con la presión central. Nos daba lo mismo. O sea, sí. es muy confiable el equipo. Entonces, realmente yo creo que hay un subuso por ahí de los métodos. Y nos basamos, vos empezaste la charla cuando pones los scores, las guías, todo. Y yo creo que nombraste PESA, después cuando empezamos a hablar, PESA en un momento te pone que los pacientes de bajo riesgo, que no tienen indicación de estatina, nada, el 56% tiene placas. Y son considerados de bajo riesgo. Y el 33% no tienen placa, ¿cierto? Y son considerados de riesgo. Entonces estamos medicando con estatina gente que a lo mejor no la necesita y gente que la necesita no le hemos dado la estatina. Bueno, pero yo lo que planteo siempre es, no podemos pedirle a una calculadora lo que recae sobre el juicio clínico. Si vos venís y me decís que tenés un lupus y que tuviste internada a tus 18 años porque te brotaste y te subió la creatinina 3 y tuviste proteinuria, te tuvieron que hacer un pulso de corticoide y ahora estás bárbara, a mí la calculadora me puede dar 3%, pero vos sos de alto riesgo igual, porque clavaste el riñón medio año. Bueno, entonces esas cosas, una mujer que hizo una preeclampsia, pero ahora está normotensa, sí, está bien. Pero la preeclampsia, la carga vascular que me da la preeclampsia, por algo hay mujeres que se infartan en el medio de una preeclampsia. Yo sé que ese umbral de daño vascular cuando tengo una preeclampsia se acerca, se eleva mucho y se acerca mucho a lo que a mí me lleva a tener un evento. Si eso va a pasar inadvertido, pero no hay lógica clínica atrás. Entonces yo creo que las calculadoras no hay que pedirle más de lo que pueden de hacer. Con estas estrategias que dicen, bueno, calculémosle y si es muy alto riesgo. Bueno, pero si es muy alto riesgo, ¿qué no tengo que salir a calcular nada? Y para los bajos riesgos se me pasa mucho por encima. Entonces, yo creo que es hora de calcular menos y medir más. Porque hay cosas que no se pueden extrapolar. Yo no puedo decir, a mí me parece que vos por el color de piel que tenés una bilirrubina de tanto. Bueno, esto es lo mismo. Yo no puedo saber si tenés enferma la arteria o no, extrapolando datos. Tengo que ir a ver qué pasa. No quiero decir con esto de ninguna manera que el Doppler no sirva. Yo creo que la ecografía es un método que está ampliamente difundido. Si el operador es bueno, es un golazo. Pero no es lo mismo. A mí me pasa que hay veces que me dicen, mira, te mando a este paciente que no tiene placa y el espesor de íntima media está normal. Y a lo mejor tiene una rigidez de 10 metros segundo, una persona de 20 años. Yo creo que a mí el hecho que uno es, los que hacen vascular somos cardiólogos, no somos técnicos. Entonces creo que tenemos un caudal atrás que podemos jugar más con los datos del paciente y todo. Totalmente. A mí me llama mucho la atención, primero que la mayoría de los espesor íntima media que se utilizan en muchos lados son todavía tablas cuando eran manuales. Hoy, un espesor de íntima media manual, no sé dónde lo harán. O sea, hoy son todos automáticos. Y si vos te vas a esperar tener un espesor íntima media aumentado con los valores de la medición manual, y te va a dar muy poquitos, muy pocos. Y yo creo que a mí, nosotros usamos una base distinta para medición automática, y muchas veces tienen placas groseras con espesor íntima media normal, pero yo creo que es también porque nuestro grupo de pacientes en el instituto es
también un poquito particular, todas vienen con estatinas. Entonces, Claro. yo no sé si el uso de estatina a la placa la estabiliza y al espesor intermedio a lo mejor lo disminuye, que por eso es que el espesor lo sacamos, no le damos, o sea, Ujú. en ese momento ya no le damos tanta prioridad, No, tal cual. ¿no? Pero me parece que por ahí. Y el Doppler lo que tiene, que a un grupo sí le vas a hacer enfermedad subclínica, pero también es para evaluar cómo va evolucionando la enfermedad, porque hoy con el volumen de placa podemos estar mucho más cercanos a esa evolución del paciente. Pero ahí no Y hay discusión, pero ese paciente ya tiene un ateroma, ¿me entendés? totalmente, Yo lo que ese voy ya acá es, hemos bueno, llegado, cuando tenés el eso ateroma hemos lo llegado tenés. tarde. Ese Es paciente ha más, yo llegado con los tarde. cardiólogos, que siempre les digo que me peleo, en realidad no, porque los quiero mucho, trabajamos muy cerca, en nuestra unidad somos 12 personas y hay enfermeras, educadoras, nutricionista, clínico, obstetra, tocoginecólogo, cardiólogo, de lo que busques hay, porque el paciente es dinámico, tiene problemas distintos y no necesariamente siempre lo va Totalmente. a ver. Y me peleo siempre y les digo, ¿ustedes por qué le dicen subclínico? Porque no lo ven al paciente que no tiene Exactamente. síntomas. Tiene un ateroma así. O sea, ¿qué viene después de Claramente. eso? El evento, la muerte. Entonces, realmente tenemos como esta concepción de lo estoy diagnosticando antes, pero como una lesión terminal. O Entonces, de sea, alguna forma la nomenclatura no ayuda. no Y también hay ayuda. que decir que el paradigma viene cambiando. Si yo te tengo que decir cuál el pico de publicaciones, uno que está atrás de esto y se dedica, vos tenés en los últimos 5 años una explosión de datos en relación a esto. Ahora, vos te vas un poquito más lejos de 2020 para atrás, poco, ¿viste? Así como algunas cosas muy específicas. Creo que esto da tela, me parece que va a pasar un poco lo que pasó con la ecografía obstétrica en su momento, o sea, de la nada podemos ver un bebé dentro de la panza. Hoy el chico ya lo podemos ver 6D, podemos ver si va a ser abogado, si va a estudiar, qué va a hacer. Bueno, me parece que con esto va a pasar lo mismo. Va a ser una cosa que, como digo, poner un manguito. A ver, acá, obviamente que si uno quiere una imagen súper específica y quiere hacer un entendimiento más profundo, la BOP sola tal vez no alcance, hay que ir a ver un índice de aumentación, hay que ver la presión ártica central, hay que hacer una cardiografía, pero como método de screening en tu consultorio, hacerla en 5 minutos, que voy a decir, esto te dio mal, andá con el cardiólogo, o andá con el que hace mecánica o el que hace medicina vascular. Yo creo que para eso tiene que servir, para decir, acá hay algo que no está bien. Bueno, vamos a confirmarlo ahora con el gol estándar, a ver qué pasa, cómo lo interpreto. Nosotros vemos los pacientes con enfermedades autoinmunes alteran la BOP y no aumentan la presión aórtica central y no aumentan el índice de aumentación. Las Sí, preeclampsias sí alteran todo. ¿Por qué? Porque Bien. muy probablemente someten la arteria a carga, a estrés, a estrés, a estrés y van alterando evolutivamente todo. Y el paciente con enfermedad autoinmune probablemente inflama directamente la túnica media. No lo sabemos, o va y rompe directamente la tina. Bueno, la cuestión es que no hace todo lo otro. Son patrones distintos. No hay todavía tanto publicado como para entender esto, en este punto, decir cuánto de la arteria todavía tiene reserva, cuánto es recuperable, pero yo creo que estamos cerca de llegar a esos puntos de inflexión. Ya tenemos publicado cosas como si usted trata, así cambia, que antes se decía, y bueno, no sabemos qué pasa con tratamiento. Bueno, hoy sabemos que sí, hoy sabemos que esto lo trata y mejora. yo creo Y me que es dicen, como ¿y vos qué sabes decís, si el evento lo evitas? Y bueno, yo sé que si no trato la BOP, eso te da más eventos. Por ende, por lógica, tendría que pensar que si la mejoro me da menos, o por lo menos el paciente va a estar más sano. yo creo que como vos Creo que decís que estamos en ahí el en ese punto. futuro los médicos, sobre todo los cardiólogos, no vamos a tomar más la atención. Vamos a hacer velocidad de onda de pulso. O vamos a hacer Sí, o presión cardiografía central y velocidad de onda de ambulatoria, pulso. digo yo, porque el aparato Porque es no vacío vamos, hoy por hoy. Estamos a porque nada. no creo que vayamos, y es cuestión de tiempo. Yo cuando empecé a hacer en el instituto Doppler, hacíamos a lo mejor 180, 190 estudios al mes. Hoy estamos en Ujú. los 1300, 1400 Claro. estudios por mes. Entonces, hoy el médico entendió que tenés que buscar la Sí. parte del iceberg de abajo del agua, no la de arriba. Yo siempre digo que Ujú. cuando te llegó con el ACV, con el infarto, llegaste tarde. Ahí está. O sea, vayamos a lo otro, que eso es la Eso. real, la prevención. Ujú. Disculpen que por Bueno, ahí me metí de más, no estoy no, no, Cristian, al colaborando. contrario, excelente, no, no, si lo que buscamos es esto, al contrario, que todo el mundo participe, que pueda dar sus ideas. La verdad que me parece increíble y de una posibilidad inmejorable lo que están planteando. En muchos de nuestros centros no se hace ni en forma rutinaria, se aplica para investigación y está bueno poder
movilizar todas estas ideas y que, bueno, que cada uno vuelva a su institución y ver qué cosas se pueden cambiar, qué cosas se pueden ir sumando. Está bueno que es un método que es sencillo, que se puede hacer en consultorio, que no necesita un tiempo de evaluación por parte del paciente, que tiene que volver, ni extracciones de sangre, ni correlación con, a lo mejor podemos correlacionarlo con metabolitos que nos den pautas inflamatorias a los fines de investigación, pero que podemos implementarlo y eso está, la verdad, está muy bueno. Ya son las... Disculpa, doctora, doctora Albertina, Sí. ¿le hacen alguna preparación para hacer el volumen, velocidad de onda de pulso al Le paciente? hacemos la misma preparación que haríamos para tomar la presión. O sea, que no haya consumido café ni mate en la media hora Exactamente, previa. a eso. Sí, Eso sí, a eso. porque pues, genera reactividad en la arteria. Nosotros lo que hacemos es arrancamos el consultorio en un horario y empezamos a hacer la BOP a las 2 horas. Entonces, el paciente anda por ahí, aprovecha, a lo mejor se saca sangre, va a buscar algún estudio y después entra, se hace un reposo mínimo, se lo acuesta, se hace la toma de presión en simultáneo con la tonometría, y después se toma sentado. O sea, como para tener presión arterial del consultorio y la presión arterial durante el estudio. Pero no más preparación que eso, no es que Sí, tiene no, que tomar algo es esa, específico, ni venir vestido de exactamente. una forma. No. No, no, no. Por ahí Mira, lo que sí, a veces nos preguntan, ¿qué? Pero no me saco ni la zapatilla. Y bueno, si quiere, sáquesela, pero no es necesario. Es una cosa que es rápida. Y se van con el informe en la mano. Y Claro, siempre les eso es lo decimos, bueno. vos me autorizás a que yo, porque bueno, como buen hospital público, nuestra impresora es escala de grises, no tenemos colores, pero realmente el software es muy lindo porque es muy rápido que el paciente identifique dónde está. Decimos, si vos nos autorizás, se lo mandamos a tu médico ya mismo, así por WhatsApp institucional, para que lo tenga, lo discutimos con el paciente, se lo explicamos, y lo más rico de todo esto es que como a muchos les da mal, a muchos les da bien. Pero si yo tuve una mujer que a los 20 años hizo una preeclampsia y tengo la suerte de que de alguna forma se fue con una BOP media justita, mejoró porque bajó de peso. Yo igual aclaro que cuando hicimos la evaluación en preeclampsia, las que estaban hipertensas y medicadas con bloqueante canales de calcio, no las incluimos. ¿Por qué? Porque esa la encuentro distendida. Pero sí incluimos a las hipertensas que estaban controladas con la betalol, por ejemplo, que sabemos que es un antihipertensivo que no mueve la aguja en términos vasculares. Bueno, esa que a lo mejor dejó de tomar el labetalol y está normotensa sin medicación, la que bajó un poquito de peso, se desematizó el líquido, bueno, mejoró. Esa paciente que uno se tomó el tiempo, le explicó, le mostró la onda, le dijo, mira, que las mujeres hipertensas se mueren más de infarto, al año nosotros tenemos un WhatsApp. Le decimos, bueno, si está todo bien, vos anda a tus médicos habituales, en un año tenés que volver. Al año nos está escribiendo, doctora, me toca hacerme el chequeo. O sea, no tenemos que salir a la comunidad a rastrearlas. Ellas nos vienen a pedir el turno a nosotros. Así estamos, digo yo, enloquecidos porque llegamos y hay 800 mensajes de WhatsApp. Pero no importa, nosotros estamos para eso. El otro día hicimos, lo mencionó Marce, lo del Día de Concientización de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer. Nosotros en mi hospital venimos de hacer el Octubre Rosa el sábado pasado, todos con la camiseta, enloquecidos, concientizando a las mujeres, a nosotras mismas, porque como vimos tampoco nos cuidamos tanto. ¿Qué mejor que tener una población educada que sabe que se tiene que cuidar y que sabe que cuando eso hace mal, tiene un gap muy grande para poder hacer cosas y no encontrarse detonada ya con una ACV o con una enfermedad que no es reversible? Hay que acordarse de esto. Es una lesión que es potencialmente reversible si todavía no ha hecho mucha suplantación de elastina por colágeno. Así que yo, nada, si esto ustedes lo pueden incorporar, realmente la experiencia nuestra es buenísima. Y aparte que el paciente se compromete a un nivel que es muy interesante. A uno lo saca de la inercia y al paciente le mejora la adherencia. Me parece que es un win-win para todos. Bueno, con esto vamos a ir cerrando, ya son las 9:15. Muchísimas gracias a todos, Albertina, una genia, Marce, doctor Quiroga, a todos los que participaron. Y va a quedar colgado en la página del consejo, así que para las posibles entradas posteriores. Muchísimas gracias a todos y bueno, me quedo con eso de que es un win-win para todos. Es educación sanitaria y así que esto perfecto, me encantó. No saben cuánto Bueno, les agradezco. Muchas muchas gracias gracias a por la todos. invitación y por todo el feedback y los comentarios. Realmente fue muy enriquecedor. Para nosotros
está bueno escuchar la contraparte de, che, está buenísimo, pero a lo mejor no está al alcance de todos. Bueno, estas son las brechas que tenemos que ir achicando para poder ir avanzando. Así que No, gracias al por la invitación. contrario. Muy lindo espacio. Gracias a todos. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Gracias, Martina. Hasta luego. Gracias.